sesión de tarde que vamos a tener con los 4 ponentes que están en la mesa, Julián Bravo, que luego coordinará la mesa redonda. Una sesión en la que, por la asistencia, está claro que hemos acertado con el tema, o que el tema es de actualidad, o que el tema es complicado, o que, como incluimos, el tema tiene muchas derivadas y muchas interrogaciones todavía. Me refiero evidentemente a 2010, Odisea para la estrategia publicitaria en televisión. Básicamente, quizás lo primero que debería haber dicho es muchas gracias a las 4 personas que están en la mesa, que de una manera evidentemente desinteresada y sobre todo poniéndole valor, se han venido aquí para hablar con todos nosotros de eso que nosotros no sabemos, y es qué va a pasar en la televisión desde un punto de vista de comercialización publicitaria en el año 2010. Julián y yo, que estamos coordinando esta formación, tenemos que dar las gracias además a título estrictamente personal. Dicho eso, yo creo que la convocatoria que hicimos está claro el porqué de esta convocatoria, porque este 6º encuentro Marketing y Publicidad que organiza la Asociación de Marketing de España más o menos entre octubre y noviembre de cada año. Está claro que si la televisión no tenía suficientes cercos, de ineficacia, de rentabilidad, de no rentabilidad, de audiencias fragmentadas, de qué pasa con determinados grupos objetivos, si se cubren o no se cubren, empiezan a llegar cambios normativos, unos mejor recibidos, otros peor recibidos, y otros todavía en fase de recepción, como ha venido siendo la supresión de la publicidad en televisión española, y como está siendo lo que ocurra en los próximos días o semanas en el debate de la ley de comunicación audiovisual, más la evidencia de que el 3 de abril del año que viene todos seremos digitales, porque no podremos ser ya más analógicos. Todo ello, el conjunto de todas esas cosas, supone que más revoluciona las cosas ya está pasado de moda. Pero creo que es algo parecido a una revolución dentro de la población que tiene la misma televisión, desde su punto de vista de socios, de propietarios, de acuerdos, de desacuerdos, de quién es el dueño de quién tiene participación en dónde, etcétera, etcétera. Pero aquí no vamos a entrar hoy, porque nuestra perspectiva es la estrictamente publicitaria, comercialización publicitaria en las televisiones que hay en este país, o que va a haber en este país en el año 2010. Como habéis visto en los currículum vitae, las personas que están aquí saben muchísimo de publicidad, incluso creo que compartieron mesas de trabajo en algunos años de sus vidas profesionales, y por tanto empezaron en el mismo sitio, ahora están en sitios distintos, a lo mejor hoy tienen también puntos de vista distintos. Yo no lo sé, ellos me lo contarán. El objetivo no solo es que ellos hagan su silencio, que nos cuenten cómo ven las cosas, o que incluso José María Casero haga la primera ponencia dándonos la foto, la perspectiva de qué parece que va a pasar el año que viene desde el lado de una gran agencia de medios. El objetivo de esta reunión, digo, es tener luego un debate después de las ponencias, a partir de las 7 aproximadamente, ese que coordinará Julián, para el cual necesitamos varias cosas, sobre todo que tengáis preguntas, y todas las que tengáis, que las queráis anotar en esas hojas, por favor nos las pasáis, porque eso facilitará luego hacer el debate agrupando temas. Igualmente tenéis una pseudo encuesta que también nos orientará para el debate, para tratar de ver cuáles son las preocupaciones más importantes que tenéis los que estáis asistiendo a esta reunión, más allá de las que tenemos en la Asociación de Marketing de España y que, repito, hemos tratado de reflejar en la convocatoria de la reunión. Si el timing se cumple, en torno a las 8 de la tarde habremos acabado, nos tomaremos juntos aquí al lado, creo, en un salón aquí, a la entrada. Nos tomaremos una Coca-Cola síndrome de abstinencia que puede salir a la calle. Refresco. Para salvar los problemas de llamadas telefónicas vamos a tener un cuarto de hora de pausa entre el final de las ponencias y la mesa redonda para que todos podamos contestar a esas 4 llamadas que tendremos de algo o de alguien y en los futuros. ¿Se me oye bien? Es que... Ahora seguramente. Gracias. Bueno, gracias Pedro y a la Asociación de Marketing por invitarme. Estoy encantado de estar aquí. Me encanta compartir con vosotros mi ignorancia sobre el tema que vamos a hablar. También me gustaría hacer un par de puntualizaciones a lo que ha dicho. Primero de todo, que me disgusta mucho es que esta es una colaboración desinteresada. Yo no lo sabía, pero me disgusta saberlo. Por otra parte, gracias también por decir
que voy a dar el punto de vista de una gran agencia. Somos una gran agencia, quizá no tan grande como otros, pero somos una gran agencia. En tercer lugar, insisto, espero poder daros alguna idea nueva, cosa difícil porque la mayor parte de los que estáis ahí sabéis tanto más que yo en todo caso. Estoy solo ante peligros, pero que me defendáis porque veo muchas caras que creo que pueden ponerse en mi bando al final de esta batalla. El título para entrar en materia, el título de la sesión es Odisea 2010, la estrategia de la publicidad en televisión. Yo creo que es un magnífico nombre y además hay una magnífica descripción de todos los puntos temas que están, las circunstancias que se dan en este mercado en este momento, que son verdaderamente llamativas. Sin embargo, no es nada nuevo. Os puedo decir que recordaba cuando me invitó Pedro que yo asistí a un seminario, una EDEMO, hace muchos años, quizá, creo que incluso antes de que empezara la televisión privada, es decir, antes de la empresa, en el cual parecía que venía el fin del mundo con la televisión, en una EDEMO de Sevilla. Y hablábamos en aquel momento de cuál es el desastre que se nos viene encima. El título de Odisea está muy bien y hay 2010 es magnífico y está, como decía, muy bien descrito. Desde luego hay cambios muy importantes, cambios en los comportamientos del consumo de medios y los comportamientos de los consumidores en general en cuanto a su tiempo libre. Está claro que la televisión ha sido y es todavía el rey del tiempo libre. Hay casi 4 horas de consumo diario promedio de televisión y es la forma más habitual de utilizar el tiempo libre. Hay enormes cambios tecnológicos, hablemos de móviles y hablemos de tecnología en general en todos los sentidos, digo, de aparatos de todo tipo que facilitan la comunicación interactiva. Hay también cambios muy importantes, yo creo, en los modelos de gestión de empresas, más que cambios, yo diría evolución de los modelos de gestión de empresas que tienen que ver, desde luego, con la crisis, y ahora hablaremos de ello. Hay, por supuesto, una crisis muy violenta. Yo creo que casi seguro que hay una crisis, ha habido dudas hasta hace poco, pero casi seguro que hay una crisis. Y, por otra parte, hay cambios legislativos todavía más violentos. Y desde mi punto de vista, y lo avanzo ya, en buena parte no muy bien explicados o no muy bien explicados. Quizá todo esto revelará a un nuevo panorama y a un nuevo escenario. Luego lo que ocurre es que los cambios van muy despacio, que el consumidor, el usuario, que es al final el que manda, no los asimila con tanta rapidez como nosotros pensamos que van a moverse. Y por tanto a lo mejor los cambios no son tan dramáticos, pero parece como que sí hay unos cambios y hay una situación bastante complicada. En esta conferencia de Sevilla, que esta EDEMO de Sevilla que os digo, yo hablaba de entropía. Entropía, sin duda alguno de vosotros, muchos lo sabéis, es un concepto físico que se refiere al grado de desorden interno que hay en los organismos y en los sistemas, es decir, desde una célula hasta el cuerpo humano, hasta el universo. Es decir, todos estos organismos, todos estos sistemas tienen una tendencia natural al caos. Y yo creo que la televisión también tiene una tendencia, no sé si natural, pero tiene una tendencia al caos. Y me parece que en este momento quizá es más pronunciada que nunca. Yo quisiera no repasar los puntos que ya muy bien ha expuesto Pedro y que están explicados en la introducción del programa, sino quizá tratar de dar un paso atrás, tener un poco más de perspectiva en la visión del problema de la publicidad y de la televisión, o de la televisión y la publicidad. Son reflexiones, son preguntas y son búsquedas de causas y efectos que pueden quizá ayudarnos a sacarnos nosotros mismos de este problema. En primer lugar, me gustaría hablar de un par de temas muy importantes, aunque muy genéricos y también muy obvios. En primer lugar, la publicidad es una pieza básica del mundo en el que nos movemos. La publicidad es el motor del consumo, la publicidad es el consumo es el motor de la economía, aunque ahora mismo no parece que está haciendo gran cosa para estimular el
y consumo, y en todo caso la publicidad en televisión es extraordinariamente importante. Yo soy de la opinión de que durante muchos años hay muchas empresas que han crecido, pequeñas que han crecido, grandes que han desarrollado su negocio de manera espectacular con una televisión accesible y eficaz. Y esto significa una televisión con una enorme cobertura, con un costo aceptable y con una calidad de mensaje también aceptable. Me pregunto si todo esto, las coberturas, los costes, las calidades, son sostenibles. Y yo creo que puede haber dudas sobre todo esto. Quizá no son tan sostenibles como antes. Aunque el modelo sea más abierto o más justo en muchos sentidos, quizá no sea tan sostenible y quizá la publicidad y la publicidad de televisión pierda parte del papel motor que ha tenido en el pasado. En segundo lugar, todo esto tiene un efecto muy directo sobre las marcas. Las marcas igualmente son un pilar del modelo de negocio en el que estamos viviendo. Y las marcas es muy probable que en un entorno como el que nos vamos a enfrentar, es decir, fragmentación de audiencias, crisis, problemas de anunciantes en términos de cómo asignar sus recursos, etcétera, etcétera, es posible que la inversión en marca sufra mucho. Y yo creo que eso es gravísimo para la publicidad. Y evidentemente es gravísimo también para la televisión. La marca, pues por otra parte, tiene una vulnerabilidad enorme, puesto que si tú tienes un presupuesto determinado, siempre limitado, tienes, como director de marketing o como director general o como consultor delegado, naturalmente tienes que hacer una valoración de cómo utilizar tus recursos. Y dedicar recursos a la marca en estos tiempos es una cosa verdaderamente heroica, yo creo. Y me temo que cada vez hay menos recursos dedicados a la marca. Las marcas, como bien sabéis, son la garantía del futuro de una compañía, son en muchos casos el activo más valioso, aunque sea intangible, y es, digamos, evidentemente, la forma de vender algo a un mejor precio o de hacer tu producto preferible al otro en igualdad de condiciones. Los cambios que se están dando en la sociedad, los cambios tecnológicos, la visión de empresa, la atmósfera social seguramente nos lleva a un entorno malo para este objetivo. Y creo que la red, en general, por no entrar en detalles, la red no es un instrumento muy eficaz para crear. En tercer lugar, el comportamiento del anunciante en todo este tema. Está claro que hay distintos entornos de anunciantes, distintas culturas corporativas y distintas actitudes hacia la publicidad y la comunicación y el marketing. Y naturalmente una distinta lectura de este nuevo escenario en que nos estamos viviendo. En general, yo diría que el anunciante tiene una tendencia cada vez más sólida a hacer inversiones, si se lo puede llamar así, con un plazo muy corto a la vista. Y que en este momento en el que hay presión de accionistas, en el que hay presión de analistas de bolsa, en el que hay presión de consecución de resultados y de consecución de objetivos, en el que hay presión para su propio contrato, digo del ejecutivo, su propio sillón, sus propios bonos, su propio futuro y su propia estabilidad, está claro que se piensa muy poco en el largo plazo. Y yo creo que esto es grave. En este entorno, el peso de marketing en cada casa, pues naturalmente es muy relevante. En general, yo diría que el corto plazo es enemigo de la marca. En marca piensa de largo plazo. Está claro que la publicidad no es solo marca, y hay publicidad de respuesta directa, y hay de venta, y hay publicidad de informativa, y hay toda publicidad, pero me refiero estrictamente en caso de la marca en este caso. La publicidad se puede eliminar sin dolor, por otra parte. No pasa nada. Puede ir, y esta es una gran pregunta, muy directamente relacionada con nuestro tema de hoy, ¿dónde va el dinero que, por ejemplo, un anunciante se ahorra o le sobra de Televisión Española el año que viene? ¿Dónde va? ¿Va a ir a Antena 3? ¿Va a ir a Telecinco? ¿Va a ir a la 4? ¿Va a ir a la Sexta? ¿Va a ir a otros canales? ¿Va a ir a la prensa? ¿O quizá se va a ir de la publicidad, de los medios, y se va a ir a otras actividades de marketing? Se va a ir a, pues, qué decir, de la marca blanca y de los problemas de distribución que tienen los anunciantes, o
qué decir de las promociones, o qué decir incluso de la mejora del producto, o de cualquier otro tipo de marketing que se pueda, de actividad de marketing. O quizá vaya directamente a la cuenta de resultados, que es lo más probable. Entonces, estos son los grandes peligros. Entonces, el entorno, y este es un poco el mensaje, el entorno de incertidumbre, el entorno de desconfianza que se puede crear con este pequeño caos del que estamos hablando, desde luego no hace ningún bien a la confianza ni a la, digamos, la posición de un anunciante a la hora de invertir en publicidad en televisión. Está claro que las caídas de inversión dramáticas que hay, no os voy a contar números, lo sabéis muy bien, se deben, por supuesto, a la crisis, se deben, por supuesto, a pérdidas de ventas, se deben, por supuesto, a la presión de Mercadona y compañía, pero se deben también a que mucho director general dice, me va bien, pero voy a cortar la inversión por si acaso. Esto puedo deciros que a mí me ha ocurrido, y seguro que a vosotros os ha ocurrido también si estáis en ese territorio. Y eso a mí me parece terrible. O sea que, en vez de aprovechar una oportunidad de costes bajos para invertir en los medios, y de potenciar tu presencia en televisión, potenciar tu marca, en vez de hacer eso, guardarte el dinero en la cuenta de resultados, me parece terrible. Después hablaría del comportamiento del usuario en términos de qué efecto tiene en la publicidad en televisión o en televisión y en la televisión. Y esto yo creo que es muy determinante. Está claro que hay terribles cambios en el comportamiento del usuario. Tendréis sin duda datos todos respecto del tiempo que los jóvenes o los menos jóvenes dedican a navegar por las redes. Las redes, según una información que habréis visto de la IAB reciente, el 61% de los encuestados navega a diario, consulta a diario una red social. Y el 85% lo hace una vez a la semana. Mi casa, mi empresa media, hizo un estudio, llamamos Multitaskers, que hablaba de la convivencia del consumo de televisión con Internet. Y resulta que hay una proporción enorme de gente que ve la televisión, de jóvenes sobre todo, que ve la televisión a la vez que está navegando en Internet, o está viendo cualquier cosa en una red social, chateando con amigos o viendo otra cosa en Internet. Esto evidentemente afecta al consumo de televisión y evidentemente afecta a la publicidad en televisión. La fragmentación progresiva, por otra parte, de la audiencia y de la fragmentación derivada de la enorme oferta que hay es otro fenómeno extremadamente importante que no vale la pena pararse. Los datos de coberturas que hay desde el año 2005 hasta el año 2010, los datos de ingresos de las televisiones que hay desde el año 2005 al 2010, los datos de ingresos de televisión, estos señores lo sabrán mejor que yo, que hay desde el año 2005-2007 al 2010, los estimados naturalmente, son dramáticos. Hay caídas espectaculares de todo. Entonces, esto va eventualmente a afectar a la programación, a la oferta, y va eventualmente a hacer que el atractivo del medio pueda sufrir. ¿Y qué van a hacer cuando se planteen una decisión respecto del hecho de me gusta Televisión Española porque no tiene publicidad? O realmente no me disgusta tanto la publicidad y de vez en cuando me gusta levantarme un ratito para dar un paseo. O ¿qué va a pasar? ¿Dónde me voy a ir? ¿O me voy a ver la televisión? Hasta ahora parece que no ha habido grandes cambios, en la televisión española, pero esto es un fenómeno extraordinariamente importante. En cuarto lugar, el comportamiento de la administración, que ya está apuntado por parte de Pedro y por el programa igualmente. Yo creo que es un dato fijo en la historia que la administración, que el gobierno trata de legislar y trata de mantener bajo su control un órgano que es extraordinariamente importante en el control de la opinión pública. Y yo creo que esto es la primera, esta es la mayor de lo que hay que decir. Y esto no de este gobierno, sino de todos los gobiernos. La verdad es que quizá el gobierno del PP no hizo mucho y que debió haberlo hecho, pero los gobiernos tienen como objetivo, y lo tenía antes también, en los tiempos de Franco, igualmente el control de la opinión. Entonces, lo que yo creo que está pasando ahora, y esto es evidente y me parece evidente a mí, quizá es un juicio de valor,
es que hay una regulación de algunos aspectos de la publicidad y de la televisión española que yo creo que son un poco impremeditados, un poco precipitados y un poco pensando más bien en una parte del mercado y no en todo el mercado y no necesariamente en el bien del consumidor final. Seguramente mis colegas aquí presentes no estén muy de acuerdo con esto. La regulación de televisión española se ha hecho de principio a fin, yo creo que sin necesidad, no había necesidad de todo tanto. El debate final sobre la Ley General de Comunicación Audiovisual plantea unos extremos de publicidad o de comunicación comercial que pueden llegar, como bien sabéis, casi a media hora diaria, lo cual es a media hora por hora, lo cual es una verdadera necesidad. Entonces, supongo que no habrá que llegar a eso. Y no sé qué es lo que la Comunidad Europea tendrá que decir. Desde el punto de vista de una agencia, o desde el punto de vista de un anunciante, desde el punto de vista de espectador de televisión, está claro que no es sostenible. Nos hemos quejado durante mucho tiempo de saturaciones excesivas, bloques de 10, 12, 15 minutos, nos hemos quejado de penetración de, digamos, publicidad no convencional, o la hemos aprovechado según fuera el caso, pero en general creo que este es uno de los aspectos más peligrosos de la situación actual. Por otra parte, yo creo que es importante decir que las cadenas actuales responden o existen y viven a través de una concesión administrativa que el propio gobierno les ha hecho. Es decir, que esto no es un mercado libre. O sea, yo cuando he puesto mi agencia no he tenido ninguna licencia oficial de nadie, me he jugado mis recursos y los de otras personas, pero nada más. Esto tiene otras reglas de juego. Finalmente, o casi finalmente, el comportamiento del medio. No sé cómo voy del tiempo, Pedro. 5 minutos. El comportamiento del medio en un sentido de programación, no voy a extenderme mucho sobre esto porque seguro que mis colegas van a hablar bastante más de ello y mejor. Me refiero al uso de la ley, de lo que les permita la ley. Me refiero a la lucha por el punto de share, naturalmente como objeto deseable para un anunciante. Y me refiero naturalmente a la lucha por las concentraciones de audiencia y de... Entonces, la política comercial que vayan a tener las cadenas, pues este es un tema muy importante. Siempre lo ha sido y lo será más. Pero no lo digo solamente en términos de conseguir más o menos dinero, digo, va a cambiar la política de algunos de estos señores respecto a la comercialización de sus espacios, en términos de permitir una penetración mayor de sus contenidos con contenidos comerciales, o en términos de que en vez de vender GRPs se venda algo más que requiera algo más de aportación de valor por parte del anunciante y por parte de la agencia sobre todo. Vamos a definir los targets de otra manera, vamos a definir las áreas, vamos a definir los umbrales de cobertura de otra manera. Y en todo caso vamos a, creo que este es el punto clave, el contenido que la ley lo puede permitir y posiblemente para nosotros también como agencias, para los anunciantes sea deseable, hasta qué punto podemos llegar a eso. Mi experiencia con respecto al contenido, a penetrar en el contenido, por sentido de la palabra, es que los comerciales están dispuestos a facilitar mecanismos de acceso a una televisión más eficaz, con un mensaje más integrado en el contenido, pero normalmente los directores de programación, los responsables de programas, no están muy por la labor. Todos los problemas de guionización, de ideas comerciales son muy complicadas. La agencia, ¿qué pinta la agencia en todo esto? La agencia tiene un papel muy difícil también, como es lógico, tiene más soportes, más datos, más fuentes, más análisis que hacer, más trabajo, más dispersión de soportes, evidentemente, de planes, y por otra parte tiene que dar un poco más, tiene que tratar de integrar el servicio y de tener una visión más general. Entonces, creo que tenemos que llegar a un statu quo con las cadenas y con los anunciantes respecto de lo que es posible y respecto de lo que se puede pagar y respecto de lo que es razonable. Insisto,
que el tema de los contenidos es extraordinariamente importante. Y también hay que ver si hay alternativas a la televisión. Porque si los niveles de cobertura del año que viene en un promedio semanal de una cadena cualquiera difícilmente van a pasar de un 13-14% semanalmente, porque las juntas diarias, realmente los problemas de cobertura van a ser graves, van a ser muy graves. Y va a haber que establecer estrategias posiblemente multimedia que permitan que si los niveles de cobertura llegan a 70-80%, que son muy importantes para generar. Y finalmente, deciros que se pueden encontrar toda clase de explicaciones para todo esto. Hay una ley que un escritor eslavo, que se llama Polakowski, decía que se llama la ley de la cornucopia infinita, y dice que se pueden encontrar un número infinito de explicaciones para cualquier evento. Y aquí hay igualmente cualquier tipo de explicaciones para cualquier evento. El evento es este, y el evento es multivariable, tiene múltiples facetas, tiene múltiples interpretaciones, tiene múltiples entradas, tiene múltiples perspectivas. Yo terminaría diciendo que el objetivo que yo pondría a mi comunidad, la comunidad de la universidad en general y de los medios, es que deberíamos hacer una televisión más atractiva, más accesible, más rentable, más eficaz, más medible, y generar un entorno que cree confianza. Y yo creo que eso es lo que nos queda, lo que nos queda por hacer. Y me gustaría que esto ocurriera en un mercado lo menos intervenido posible. Personalmente soy muy contrario a la intervención cada vez más profunda de los poderes públicos, aquí en dos partes, en la vida civil. Casos terribles, ejemplo que no es muy próximo, pero que es un ejemplo de hasta qué punto se puede llevar la legislación, la iniciativa de alguien en Extremadura que pretende ayudar a aprender a masturbarse. Yo creo que eso es una actividad muy individual, en la cual ningún poder público se debería meter. Y finalmente me gustaría también pedir que mi sector, y cuando digo mi sector digo todo él, digo las agencias, los medios, los anunciantes, tenga más peso delante de la administración, porque verdaderamente somos, como decía Gary Severat, pianista en el burdel, y no se nos tiene muy en cuenta, y no hemos sido capaces de